Señal directa. Mire usted, pues creo que una de las cosas más nobles que puede dar un ser humano a otro ser humano, pues es cuando finalmente accede a que una vez que pierde la vida, pues hereda sus órganos. Los órganos finalmente pues son los obsequios de vida pues más sanos que hay que puede generarse, y bueno, pues todo esto genera también pues toda una serie de choques por un lado, pero por supuesto también de rutas para poder aprovechar todo ello para las personas que más lo requieren. Está con nosotros Mili Pérez Naveja. Ella es de la Asociación Civil Donación de Milagros, y también está con nosotros el exsecretario técnico del Consejo Estatal de Órganos y Tejidos, Raimundo Hernández Hernández, a quien saludamos con muchísimo gusto. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Y bueno, pues la pregunta, adelante. Sí, claro. A lo largo de esta semana presentamos en Canal 44 un trabajo sobre lo que sucede ya en la realidad con la actual legislación y con los actuales protocolos, cuando incluso hay la posibilidad de una donación de órganos. Así que, Emily, me gustaría comenzar contigo, pues justamente esto, las dificultades que hay para conseguir un donante, pero incluso cuando hay un donante, los graves problemas que hay para que sean aprovechados los órganos. Así es, para nosotros como el lado de la sociedad civil, como el lado de pacientes, porque además soy paciente, y que vemos las listas de esperas interminables, y resulta que por fin llega un órgano y los temas burocráticos, la mala planeación, bien lo decía Miguel Ángel, las rutas que no están bien trazadas, terminan haciendo un calvario, o que, bueno, en este caso, en el que se presenta a lo largo de esta semana, termina a buen puerto porque se terminan donando los órganos en León, no en Jalisco, pero se donan, ¿no? Pero ¿cuántos órganos? No sabemos qué pasa con ellos. Claro. O sea, a mí me comentaba alguien de mi trabajo de que su familiar quiso donar y que al final por un tema burocrático no lo hizo, y yo dije, ay, claro que no es cierto, a lo mejor no entendieron bien. Cuando pasa este caso y que me toca escucharlo y verlo en vivo, dije, sí pasa. Y entonces dices, a ver, estoy en una lista de espera 5 años, 6 años, 7 años, y me llega el momento de tener la oportunidad de vida, ¿no? Y resulta que por una mala planeación, por una mala capacitación, porque en este caso fue una mala capacitación del Ministerio Público que no sabía qué hacer, y pues no se da, o sea, cuántos órganos no nos damos cuenta que se van a la basura, ¿no? Claro. Entonces, para nosotros, las y los pacientes es muy doloroso, porque además, pues en el camino de que se pongan de acuerdo y que las rutas se tracen y que los planes se den, pues lo que se pierden son vidas, ¿no? Entonces, para nosotros sí es muy doloroso el decir, ok, falta planeación, sí, pero en lo que tú planeas y en lo que tú coordinas, yo ya perdí 10 niños y 6 adultos en un año, ¿no? Por mencionar una cantidad absurda. Claro. Y bueno, pues Raimundo, ¿cómo perciben ustedes ya como autoridad específicamente de este consejo, cómo poder pues resolver todos esos trámites burocráticos y obstáculos? Porque a final de cuentas, digo, una persona que es sana y tuvo un accidente que lamentablemente le costó la vida, bueno, pues puede donar corazón, puede donar riñón, hígado, etcétera. ¿Cómo lograr que esto pues ya se vuelva ya un proceso ya básico, para que cuando esto ocurra, pues no, como bien lo plantea Mili, pues que no queden en la basura o en el crematorio? A final de cuentas, ¿cómo poder lograr eso? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel, Sonia. Tuve la oportunidad de estar en el gobierno como secretario de trasplantes. Actualmente me dedico a la medicina privada, estoy fuera del área pública, pero accedí a la entrevista por la importancia del tema. Creo que la cultura de la donación y los trasplantes es un tema que debemos priorizar todos, como sociedad,
como médicos, como universitarios y en todos los demás sectores de nuestra sociedad. Creo que debemos de seguir apostando porque nuestras nuevas generaciones tengan el conocimiento de lo que es una muerte cerebral, de que nuestros hijos sepan que podemos perder la vida por muerte cerebral o por paro cardiorrespiratorio, y que cuando perdemos la vida por muerte cerebral es cuando podemos donar nuestros órganos. Que nuestros hijos sepan que nada más hay dos opciones cuando ya tenemos muerte cerebral, y una de ellas es que nos desconecten y entreguen el cuerpo a la familia, y el otro es que seamos donantes de órganos. Y eso involucra a toda nuestra sociedad. Debemos de seguir teniendo la unión como sociedad con las universidades, con la Secretaría de Educación Pública, con los demás sectores laborales y con todo el medio de la salud para transmitirle a nuestros jóvenes esta cultura de la donación tan importante. Entonces, yo creo que se han hecho cosas buenas, falta mucho por hacer, hay que reconocer la labor que han hecho los diputados, el diputado Enrique Velázquez, en el sentido de tocar el tema de la donación y los trasplantes, en tocar que todos los jaliscienses seamos donantes de órganos, pero yo agregaría también más a estas iniciativas que el Congreso voltee a ver la importancia que se necesita tener recursos, que se destinen más recursos para el área del fomento, para el área de la capacitación, para que en este caso las autoridades actuales tengan estos recursos para poder llegar a todos los lugares con material de difusión, con capacitación, como te decía, desde nuestros niños en las primarias, en las secundarias, en las universidades, y que también el personal de la salud, los médicos dentro de los hospitales, prioricen este tema tan importante, ¿no? Entonces creo que es una labor de toda nuestra sociedad. Claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia en que todos seamos donantes o que se tenga que esperar hasta que se dé una situación como esta para que una persona pueda donar órganos, que es lo que está en el fondo del debate en este momento en la legislación del Estado? Yo creo que esta iniciativa es muy buena por el fomento a la cultura, ¿no? El que nuestra sociedad aceptemos la muerte cerebral, que la sociedad aceptemos, como bien lo dijiste tú, que en el momento de morir todavía podemos trascender y salvar la vida de alguien más. Entonces esta iniciativa va enfocada a eso, al fomento de la cultura de la donación. Definitivamente, aunque se declarara que todos somos donadores, tiene que haber un proceso de donación, tiene que haber un expediente de donación, tiene que informarse a las autoridades y los hospitales tienen que hacer ese proceso de acompañamiento del duelo y de firma de consentimientos. Definitivamente así se hace en todos los países, en España que todos son donantes, en Argentina y en otros más, tiene que haber todo este proceso. Y esto también es una responsabilidad de los hospitales. Los hospitales como tal tienen que tener sus comités de donación y trasplantes, tienen que tener sus coordinadores de donación trabajando y cada hospital tiene que tener el conocimiento de la ruta para llevar a cabo la donación. Entonces, por eso digo que es algo que tenemos que unirnos todos como sociedad, autoridades, instituciones y sector educativo, ¿no? Habría que generar, pues, lo que ha sucedido ya en varias instituciones donde una persona, yo ya he firmado varias veces que sí donaría mis órganos, Sí. pero que se creara algo un poco más sólido, como si fuera un testamento, para que no haya ningún tipo de obstáculo en todo ello, ¿no? Si esta persona falleció y hay alguien que requiere algún órgano, con un testamento pero ya jurídicamente autorizado, pues ya inmediatamente, ¿no? Mira, este es un tema que se ha debatido mucho, no nada más aquí, sino en otros países, en el sentido de que la donación es un acto de amor, es un acto donde cambia la percepción de ese dolor de la muerte por una sensación de bienestar al salvar la vida de alguien más.
Entonces, siempre tiene que haber ese sentimiento en la familia. Entonces, las instituciones que deben de tener a sus coordinadores de donación tienen que llevar a ese camino a la familia, a que queden conformes, a que no quede ningún familiar inconforme o que haya problemas después de la muerte de una persona. Entonces, yo creo que lo más importante es esto de la licencia, esto del testamento y todo lo demás, es para fomentar la cultura de la donación. En España, que tiene 50 donantes por millón de habitantes, es lo que se ha hecho. Se ha llevado a las aulas, en las primarias y en las secundarias, el tema de la donación, donde desde los pequeños saben qué es la muerte cerebral y la donación. Entonces, cuando alguien muere, ellos mismos dicen, queremos donar, y entonces el proceso se lleva a cabo, ¿no? Claro. Mili, que lo más importante en esto es el tiempo, y lo vimos cómo se exhibió en el trabajo que presentó Rocío López Fonseca, ¿no? Sí, así es. O sea, el tema es, sí tenemos que fomentar la cultura, sí tenemos que hacer programas, pero pues el tiempo nos come, ¿no? Y la lista de espera sigue. Y para nosotros es muy doloroso ver perder vidas, irse niños, irse padres de familia, irse madres, porque en realidad no avanza. O sea, nosotros hemos estado como asociación civil, junto con el diputado, junto con la universidad, yendo a las universidades, yendo a las prepas a platicar, ¿no? Y lo que nos pasa es, llegamos y les preguntamos abiertamente, ¿cuántos de aquí son donadores? 2 levantan la mano. Entonces ya damos la charla, ya les platicamos de qué se trata y terminamos preguntando, ¿cuántos de aquí son donadores? Ahora con el conocimiento que ya tienen todo el auditorio, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué nos demuestra? Que no estamos haciendo el trabajo ni las autoridades, ni las instituciones de educación, ni el gobierno, que no hay presupuestos. O sea, yo les decía, yo sigo dando material que dice CETOT, no es material que dice CETRAJAL. A mí que me demuestra que no hay material. Claro. Entonces, ¿cómo podemos cubrir las asociaciones civiles la parte que no alcanza a hacer de capacitación el CETRAJAL porque no tiene presupuesto, ellos tampoco tienen presupuesto? O sea, necesitamos que tomen en serio el tema, porque además yo le platicaba al doctor Raimundo antes de entrar que a mí el que digan, trasplantamos 600 pacientes en Jalisco, de los cuales 580 son de donador vivo, perdón, no los trasplantaron ustedes. El paciente tuvo un órgano de un familiar que en un acto de amor desesperado le dio un órgano, pero ese trasplante no se tiene por qué cargar como un logro para una institución pública, porque eso lo hace el familiar. Por supuesto. Mili, muchas gracias por la visita. Esperemos que ya salga este tema, que tomen conciencia los diputados y se pueda avanzar con esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el apoyo. Que Muchas sea una gracias. estructura sólida para que Gracias. esto Exacto. funcione. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Es Mili Gracias. Pérez Naveja, Muchas de gracias. Donación de Milagros AC, y Raimundo Hernández, exsecretario técnico del Consejo Estatal de Órganos y Tejidos. Una pausa y volvemos.